Saludos amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy quisiera hablar brevemente, si Dios quiere, de la leyenda negra antiespañola, ¿no? Entonces voy a dar mi opinión al respecto de este tema, que no es un tema de actualidad, pero algunos piensan que sí, ¿no? Temas de actualidad son las leyendas negras, entre comillas, de franceses, de ingleses, de alemanes, con ese genocidio de tantísimas personas, con esa Segunda Guerra Mundial, lo que hicieron los franceses en sus colonias en los últimos siglos, los ingleses, ya lo sabemos, en la India, en Sudáfrica, en Australia, en Irlanda. Esos son temas de actualidad. Son temas polémicos y ellos mismos, estas mismas naciones, estos mismos pueblos hacen estudios críticos sobre estos temas, ¿no? La leyenda antiespañola negra pues no es tan de actualidad. Lo que pasa es que hay mucho negacionismo, ¿no? El abuso de esa palabra leyenda, de esa expresión leyenda negra, ya es de por sí expresión de negacionismo. Imagínate tú que los alemanes hablaran de la época nazi como leyenda negra, de los campos de concentración como leyenda negra, de las cámaras de gas como leyenda negra. Imagínate que eso se hiciera, ¿no? Claro, alguien dirá, bueno, pero es que ¿cómo va a comparar, no? Sí se puede comparar, porque date cuenta de que hoy en día todos los historiadores, todos los investigadores concuerdan de que en América, en el siglo XV, antes de la llegada de Colón, con la Pinta, la Niña y la Santa María, había en torno a 100 millones de personas, y a finales del siglo XVI, 100 años después, hay menos de 10 millones. Es decir, ha acontecido la muerte de muchísimas personas. Como cuenta, por ejemplo, José Pérez en este libro que se titula precisamente La leyenda negra, que acabo de leer, por eso hago este vídeo. Muchas de esas personas, muchos de esos indígenas murieron por enfermedades, murieron por algo traumático, y es como si aquí llegaran gente de un mundo distinto. De repente, todo se viene abajo. El común de las personas, mujeres y hombres, están implicados en su cotidianidad, y si aparece un elemento que echa abajo de forma abrupta esa cotidianidad, pues se produce una gran catástrofe. Y si ese elemento son cientos de soldados, miles de soldados que vienen solos, de esto ya hablaba en los vídeos que hice sobre imperiofilia e imperiofobia. Esos cientos de soldados que vienen solos, que llevan meses y meses y meses conviviendo sin relacionarse con las mujeres, por ejemplo. Esas personas son un peligro, no porque sean españoles, sino porque son militares que van solos. Y los militares son los que han llevado a cabo el común de los genocidios. Por ejemplo, el genocidio que llevan a cabo los Estados Unidos en las Filipinas una vez que derrotan a España. Genocidio de miles y miles de personas por el mero hecho de hablar español. De esto pues ya también hablaba en otra ocasión, ¿no? En cualquier caso, a lo que me estaba refiriendo es que el uso de esa etiqueta de leyenda denota mala intención, denota una posición fija, predeterminada, un deseo de no querer investigar la historia tal como verdaderamente fue. Entonces, somos desde aquí, desde donde usamos esa etiqueta, y ahora se usa, como se ha usado siempre, desgraciadamente, para enfrentar a unos españoles con otros. Esta es una gran paradoja, ¿no? Fijaos que muchos critican el perjuicio que con sus palabras en sus libros causan a España, ¿no? Pero ellos también, al atacar a españoles, al prejuzgarlo o a juzgarlo, también están causando un perjuicio a nuestro país. En fin, la leyenda negra, pues, entre otras cosas, se refiere a esas civilizaciones. Muchas eran civilizaciones ya. En el vídeo que hice hace unos días sobre la conquista de los chibchas,
Ya os hablaba de y compartía un texto de Barbara View publicado en los años 50, es decir, durante el mismo régimen franquista, y en ese texto pues se contaban cosas que el propio Bartolomé de las Casas denunció a Carlos V, y Carlos V tomó las medidas pertinentes sin que éstas fueran del todo efectivas, ¿no? Como desgraciadamente es previsible, porque los soldados, los miles de soldados que están ahí en esas tierras americanas, pues pueden hacer lo que les dé la gana. Saben que son unos territorios que no están bajo control de nadie, que no sean los propios compañeros, que no sea la propia autoridad jerárquica militar castrense. Por lo tanto, las historias de Aguirre, las historias de Pizarro con Almagro confrontados, todo eso se daría en más de una ocasión. Los soldados tenían codicia, los soldados querían, y esos soldados pues transmitían también muchísimas enfermedades. Nosotros aquí en este lado del Atlántico nos habíamos habituado a ellas, pero los indígenas morían cuando los virus que transportaban esas personas llegaban a ellos, y esa puede ser una de las razones por las cuales murieron tantos millones de indígenas. Son civilizaciones que se vinieron abajo. Algunas estaban en decadencia, posiblemente, pero otras no. Bueno, también otra de las cosas a la cual se refiere, otro de los temas a los cuales se refiere la leyenda negra es la Inquisición, ¿no? La quema en las hogueras de miles y miles de personas, ¿no? La Inquisición empezó en principio contra los judíos, básicamente, contra judíos que se convertían, pero se dudaba de su conversión. Esto antes de la toma del Reino de Granada era así, según he leído recientemente en un libro también de José Pérez. Los judíos que no se convertían, a ellos se les permitía vivir su religión. En cambio, a los que se convertían se estaban bajo sospecha, con lo cual estabas mejor sin convertirte. Si eras judío, estabas mejor en ese momento sin convertirte que convirtiéndote. Pero claro, muchos se convertían porque eso permitía acceder a determinados privilegios sociales, a los cuales se les negaba a los judíos. Hay muchos temas, por ejemplo, los judíos en muchos lugares debían llevar un distintivo. Fijaos esto, la relación que guarda con el nazismo también. Se les negaba el acceso a determinados lugares. Fijaos esto también, como esto acontecía en los años 30 de la Alemania nazi, ¿no? Una vez que se toma Granada y se llega hasta América, en el año 1492, los judíos son expulsados de España. Entonces ya no hay duda, se les da una serie de unos meses para que se preparen y se larguen. Primero muchos se van a Portugal, luego allí no están y van a lugares distintos de Europa. Algunos lugares ellos no pueden ir, no son acogidos con los brazos abiertos. Solamente se les acoge, como acontece en Holanda, a los que tienen unas tasas, es decir, a los ricos, a los que pueden pagar unas tasas para poder establecerse allí. Es decir, los judíos pobres no son aceptados en muchos lugares de Europa. Por eso siguen su peregrinaje hasta lugares más al este de Europa, ¿no? De Polonia o en Rusia, y por eso llegan tantos hasta esos lugares. Entonces, una vez que ya no hay judíos en España, legalmente todos los conversos son ya objeto de sospecha, ¿no? Entonces la Inquisición se aplica sobre ellos, al igual que sobre otras personas, ¿no? Y lo que quería comentar es que las personas que están expuestas a ser quemadas en la hoguera o a recibir otro castigo que le impongan la Inquisición
son las élites sociales, las élites. Esa palabra se usa últimamente mucho en algunos libros que se publican. Las élites sociales, culturales, económicas, las élites, teólogos, gente de la cultura, nobles, burgueses. Ellos son los que están expuestos a ser ejecutados por la Inquisición. La Inquisición no se dedica a buscar pobrecitos que viven debajo de un puente, analfabetos. Eso no son un peligro social. Eso no pueden, no amenazan la religiosidad única que se quiere imponer. Entonces, esto es muy importante subrayarlo, porque de alguna manera, desde otro punto de vista, era una forma de echar carroña sobre la masa, sobre la plebe, sobre el vulgo, que era citado a esos entornos y que muy gustosamente iba a compartir, iba a presenciar la ejecución de esas personas pertenecientes a élites sociales. Miles y miles de personas, de españoles, de élites relevantes, eran ejecutadas en las hogueras. Y el populacho contemplaba eso con satisfacción. Es como hoy en día, cuando meten en la cárcel a Mario Conde, a La Pantoja, a Jesús Gil, al Barrio Nuevo. La plebe está satisfecha, ¿no? Le complace de ver que personas de posiciones privilegiadas. Por eso decía Barrio Nuevo: voy a cumplir con mi deber. ¿Cuál es tu deber? El que te metan en la cárcel para que la plebe reciba la carroña pertinente. Entonces no estoy haciendo un juicio del juicio de Barrio Nuevo y de su condena. Estoy diciendo que eso se da, que esto tiene un elemento que es satisfacer los egos de la envidiosa plebe, del envidioso vulgo, que quiere que la justicia se ensañe con los urdangarines. Aunque los urdangarines luego estén viviendo en un palacio en sus cárceles, ¿no? Estén de lujo allí. Entonces esto es lo que acontecía con la Inquisición. La Inquisición se ensaña como las inquisiciones de otros países que acaban con Tomás Moro, con figuras tan relevantes como Tomás Moro, como Miguel Servet en Ginebra, Tomás Moro en Inglaterra, Giordano Bruno en Italia. Son las élites, como os comentaba, élites intelectuales, élites aristocráticas, élites sociales, son las que reciben el castigo de la Inquisición. Y bueno, con respecto a la expulsión de los judíos, pues también nos cuentan algunos historiadores cómo eso era aplaudido por muchas naciones de Europa. La persecución de los judíos era aplaudida por muchos pueblos de Europa. Lo que pasa es que luego se utiliza como una propaganda. Todo esto se utiliza por mera propaganda, no porque esas personas sean sensibles, sino porque están en combate contra el imperio de Carlos V y luego de Felipe II. Carlos V, que por ejemplo al cual se le mitifica como un rey español, ¿no? Entonces no había España, entonces estaban los reinos de Aragón y de Castilla, que estaban hermanados gracias al matrimonio de Isabel y Fernando, los llamados reyes católicos. Se llaman reyes católicos porque esa fue una etiqueta que le concedió el papado cuando se descubrió América, cuando los europeos descubrieron América. Esta palabra descubrimiento se critica mucho desde el otro lado, pero si tú no conoces una cosa y luego la conoces, pues entonces es que la has descubierto desde el punto de vista de los europeos. Obviamente desde el punto de vista de los descubiertos ya estaban descubiertos por sí mismos, ¿no? Como es evidente. Entonces, como os comentaba, se le dio esa etiqueta a los reyes católicos que heredaron, por ejemplo, el nieto de esos reyes católicos, Carlos V, que él siempre se consideró a sí mismo un borgoñón. Cuando Carlos V llega a España, que lo hace desembarcando cerca de Villaviciosa,
en Villaviciosa, en Asturias. Ese hombre no habla español, él no es español, es un borgoñón, como él siempre se consideró. No sabe decir ni una palabra en español y viene a proclamarse rey. Los nobles de Castilla le exigen que aprenda la lengua castellana, pero una vez que él es rey, ya hará lo que quiere. Él puede hacer lo que quiere. Él entra en combate con los comuneros. ¿Quiénes son los comuneros? Personas que defienden unos intereses, que consideran que son los intereses de Castilla, y ellos son exterminados por Carlos V. Carlos V no es un español. Carlos V tampoco es un católico ejemplar. Él manda a las tropas a que invadan Roma, y las tropas llevan a cabo el famoso saqueo de Roma, violaciones, asesinatos de todo tipo. La mayoría de los soldados que llegan ahí son de muchas naciones, porque son mercenarios, son personas a las que se les ha comprado para que guerreen. El Papa es secuestrado. ¿Cómo puede ser? El Papa está a los pies del emperador. El emperador tiene en sus manos el futuro de la Iglesia Católica Apostólica Romana y el futuro del papado. Por lo tanto, no le queda otra opción que doblegarse ante esa figura. Y Carlos V lo que hace es utilizar a la Iglesia Católica, y por eso Enrique VIII inventa una iglesia distinta. No puede ser partícipe de la Iglesia de la cual está haciendo uso como una herramienta política Carlos V. ¿Tú crees realmente que Carlos V, que es Felipe II, que se sienta en Valladolid a ver cómo queman a decenas de personas que han estado comiendo con él, que han estado charlando con él, que han estado en amistad con él? A él le da igual. Son personas sin sentimientos, son personas crueles, son personas degradadas. Carlos V mete en cárcel a su propia madre. Y no abdica hasta que su madre muere. Entonces son personas, los reyes no son de ningún lado, no son de España ni de ningún lado. Nada más que hay que fijarse en los nombres de las casas reales: Habsburgo, la casa de Austria, los Borbones. Borbón es un apellido francés. ¿Tú te imaginas que la casa de Inglaterra se llamara Corbacho? Que se llamara Pérez, la casa de los Pérez, la casa de Zaragoza, la casa de Aragón. Entonces, los reyes en España siempre han buscado su propio beneficio, no el beneficio de la nación. Por eso siempre ha habido ese conflicto, esa confrontación con la ciudadanía, con la plebe, con el común de las personas, con las élites, contra todos. Por eso siempre ha habido esa antipatía hacia la monarquía en España, y por eso siempre en estos últimos siglos pues hubo dos intentos de república que los propios republicanos extremistas echaron abajo. Ya lo decía Manuel Azaña, Franco no se levantó contra la república, sino que se levantó contra la chusma. La Segunda República era un clima de violencia permanente, de degradación, de degeneración social, donde los obreros iban como ellos mismos reconocen en muchas de sus memorias, los obreros iban a sus trabajos con armas de fuego, pero no iban a matar fachas en muchas ocasiones, iban a matar a disidentes comunistas. Ahí en los años 30 lo que imperaba era el estalinismo, que mató a más de 1 millón de personas. La mayoría de ellas eran comunistas que no comulgaban con las posiciones del dictador. Entonces, esto es lo que yo quería subrayar. Es negacionismo el abuso de la palabra, de la expresión leyenda negra. Denota predeterminación a no querer saber la verdad. Y hoy en día, verdaderamente, el 12 de octubre sí, porque se convierte... Ya hice un vídeo sobre el 12 de octubre. Hice un vídeo en el cual hablaba cómo el Estado
eh, y los gobiernos que hemos tenido en este estado que se llama España va en su propio perjuicio. El 12 de octubre se convierte en una escenificación paramilitar. Entonces el día de nuestro país se convierte, está en relación con cosas controvertidas como es lo militar, mientras que el día de las regiones, de las comunidades autónomas, se escenifica todo lo positivo, cosas positivas. Por eso estamos enseñando a nuestros niños a odiar a nuestro país, y el Estado y los gobiernos que han formado parte y siguen formando parte de ese Estado son activos en esa labor que inconscientemente llevan a cabo. Bueno, esto era lo que quería decir sobre la leyenda negra. Os recomiendo este estupendo libro de José Pérez, un libro objetivo, que no se posiciona ni en un lado ni en el otro, como hacen los tontos, que no buscan la verdad, que no tienen vocación de verdad. Bendiciones y feliz día de la hispanidad, y hasta una nueva oportunidad.